¿Cuántas veces hemos encontrado casos así? Hermanos que están en pecado y echan en cara el famoso versículo de Mateo capítulo 7, que es el final ya del Sermón del Monte, acerca de la paja en el ojo ajeno. Pero vamos a analizar bien. Esto está en Mateo capítulo 7, versículo 3. El título en Reina Valera es el juzgar a los demás. Dice, no juzguen para que no sean juzgados. Sigue, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados y con la medida con que miden les será medido. Está ahí bien. La polémica llega en el versículo 3 cuando dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Tenemos que entender que ya, la palabra que dice traducida como la paja viene de la palabra griega karfos, que puede significar una rama o una paja seca, ¿ya? Y luego la palabra viga viene del griego dokos, que significa viga de madera. La rama y la madera tienen algo en común, ambos son de árbol, ambos forman parte de madera también. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que entender acá? No es que yo a ti no te pueda juzgar a nadie, es ilógico. Es ilógico. La Biblia está llena de versículos de que nos exhortemos, de que estemos atentos los unos a los otros. Entonces, ¿cómo yo voy a poner a decir eso de que, no, nadie me puede juzgar porque nadie puede, primero tiene que ver la viga en su propio ojo? Pero lo que se refiere, dos cosas primeramente. Uno, el hecho de que haya el ojo ajeno, o siendo la imagen espiritual, tenga paja, o sea, tenga un pecado, no quiere, es algo evidente, lo dice el versículo. Por lo tanto, para tú ir a juzgar al hermano, tienes que tener la claridad de que el hermano cometió una falta, que sería en este caso la paja que tiene en el ojo, ¿ya? Pero si tú, la viga, ¿qué representa? Que tú también tienes algo físico, algo, un pecado notorio, algo que es cierto, no es que es un rumor, porque lo da por entendido que hay paja en el ojo de acá, viga en el ojo de acá. Por lo tanto, vamos a poner el ejemplo. Si este hermano, su paja en el ojo es que él está casado y se le ve mirando a las hermanitas en la iglesia, ya. O sea, ¿con qué cara? O sea, él está cometiendo un pecado con su esposa. Pero el que tiene la viga en realidad no mira solamente las hermanitas de la iglesia, sino que tiene un amante. Por lo tanto, tienen el mismo pecado, pero solo que lo tienen en un grado más diferente. El hermano mira a las hermanas, quizás no, las hermanas no lo permiten estar con él porque son respetuosas, pero el otro hermano, que tiene la viga en el ojo, él sí está cometiendo el pecado y es un hipócrita porque viene a juzgar al que tiene el mismo pecado, pero en un grado menor, y con qué cara si lo tiene en un grado mayor. Para hacerlo más gráfico, bueno, como si no tengo una madera, pero en lugar de una de paja en el ojo, conseguí esto, miga, y es como decir, ¿con qué cara miras la miga que hay en el ojo ajeno si tú tienes el pan completo en el tuyo? O sea, ¿se dan cuenta? La miga y el pan tienen conexión. Lo mismo, paja y, y una viga de madera, ambas tienen conexión. Por lo tanto, si tú estás en el mismo pecado que otro, en un grado mayor, grado menor, queda descalificado para poder corregir a ese hermano. Pero igual a ese hermano que tiene ese pecadito que es una miga en el ojo o una paja en el ojo, obviamente que hay que corregirlo. ¿Por qué? Porque el hecho de no corregirlo contradeciría, por ejemplo, en Mateo capítulo 18, que lo tenemos, el famoso versículo de la disciplina bíblica, Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ojo que también hay manuscritos que dicen, si tu hermano peca y le borra el contra ti, y es más lógico conforme al contexto, porque mira cómo suena así. Por tanto, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Obvio, porque es raro que si el hermano peca contra ti, ¿cómo tú tienes que ir después a buscarlo? Si está pecando contra ti, en el momento lo tienes que reprender. Por eso es que yo me quedo más con esa traducción del manuscrito un poquito más antiguo. Por lo tanto, ¿ves? ¿Cómo eso entonces? Dice que no puede juzgar porque tiene una viga en el ojo, pero obviamente se puede juzgar, se debe juzgar para corregir, por algo está usando la disciplina bíblica, hermano. También tenemos Santiago capítulo 5, los últimos versículos, el 19 y el 20, lo vamos a tomar acá. También, obviamente, que dicen de que, hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, o sea, si ha estado pecando,
Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ven que habla la Biblia de que hay que juzgar, de que hay que hablar con un hermano para restaurarlo, para traerlo. Entonces, ¿cómo pueden haber hermanos que digan, no, no, si no hay que decirle nada a los hermanos, porque yo no soy quien, el hermano está pecando, pero yo quizás tengo una viga en mi vida y yo no lo puedo justificar? Son palabras que el diablo pone en la boca de nosotros, hermanos, para que no nos corrijamos y para que empiece la murmuración. Oye, el hermano está haciendo esto, el hermano está haciendo esto. O no murmuremos, pero dejamos que el hermano siga en el pecado y va a seguir profundizando, profundizando y más, y le va a costar salir, hermano. Claro. Y nosotros lo que debemos hacer es apoyar al hermano a restaurarlo, como dice Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta o en alguna caída, tropiezo también puede ser la traducción. Ustedes que son espirituales, todos somos espirituales, pero se refiere al sentido de que, acuérdense, no son carnales para juzgarlo y apuntarlo y aislarlo. Ustedes son espirituales, ustedes son hijos de Dios, ¿ya? Restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y el versículo 2, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Cuál es la carga aquí? El hecho de ayudar al hermano a restaurarse después de salir de su pecado, que muchas veces es una carga, muchas veces mayormente es la carga de la restauración que es la carga del pecado, porque empieza en la restauración, empieza la murmuración, las ovejitas pelando, a las ovejitas restauradas, etcétera, pero ese es otro tema. Por lo tanto, ven que es ilógico decir, ah, no, nadie puede criticar, nadie puede mirar la paja en el ojo ajeno. Es el diablo hablando dentro de los hermanos, carajo. Sí, es lo mismo que vemos en Mateo capítulo 16. Volvemos a Mateo versículos 22 y 23. Cuando dice Pedro, tomando la parte del Señor Jesús, le dice, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, ¿ven? Que a veces dicen cosas bonitas como, no juzguen, no digas esto. Hermano, ¿cómo va a ir a evangelizar a ese lugar tan peligroso? Bueno, si el Señor a lo mejor lo llamó, y si el Señor lo llamó a ese lugar peligroso y le va a abrir las puertas, y si el Señor es capaz de cerrarle la boca a los leones, ¿cuánto más es capaz de cerrarle la boca a la gente que va a querer insultar al evangelista o al hermano que va a predicar allá? Por eso te digo, querido hermano, en resumen, el versículo de no mirar la paja en el ojo ajeno, porque tú puedes tener una viga, eso quiere decir que tú, si tienes el mismo pecado, tienes el mismo pecado o grado de pecado mayor al que cometió tu hermano, ¿con qué cara vas a ir tú a corregirlo? En ese caso tiene que venir un hermano que no tenga ese problema, porque todos tenemos pecado, todos tenemos luchas. Pero hay hermanos que, por ejemplo, no tienen pecado del adulterio, de la fornicación, del vicio, del robo, de la rebeldía, etcétera. Pero ahí se pueden ir corrigiendo, se pueden ir guiando, etcétera. Pero es ilógico. Es como el famoso dicho, el burro hablando de orejas, cuando el burro, o el burro diciendo el orejón al conejo, con qué cara, una cosa así. Así que, queridos hermanos, espero te haya servido el video, capítulo 7 de Mateo, versículos del 1 al 5, los primeros, este devocional.